tienen una característica que se toman la forma del objeto que los contiene. Si nosotros tenemos un vaso, le ponemos agua, va a tener el agua va a quedar con la forma del vaso. Pero si esa misma agua la ponemos en un plato, inmediatamente el agua va a tomar la forma del plato. Si la ponemos en un jarrón o en un florero, va a tomar la forma del florero. Se va a moldar. El agua se va a moldar al recipiente donde nosotros la pongamos. Y teniendo esa idea en la cabeza, en mente, es que quiero que escuchemos y aprendamos juntos acerca de lo que representa que nuestra mente no se amolde a las cosas del mundo. Que Dios nos ayude para nosotros poder tener la gracia de poder discernir correctamente lo que Dios tiene para nosotros, porque obviamente deseamos que el avivamiento espiritual se extienda lo más que se pueda en el tiempo. Sí, que el avivamiento espiritual se mueva, porque el avivamiento hace una obra en el espíritu y nos hace ser transformados, nos hace ser cambiados. Nos cambia de las cosas que nosotros sabemos que no están bien. El Espíritu Santo, por medio del avivamiento, va haciendo transformaciones en nuestra vida. Así que quisiera que juntos leamos el capítulo 13 del libro de Mateo. Mateo capítulo 13, contando el versículo 3 hasta el 9. Gloria a Dios. Acá en la pantalla ya lo tenemos. Lo invito para que juntos leamos esta hermosa parábola. Dice así la palabra del Señor. Entonces por parábola les habló de muchas cosas y les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque hemos podido leer tu palabra. Gracias, Padre, porque tu bendición se puede manifestar en nuestras vidas por medio de la lectura de la palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender lo que tú tienes para darnos en esta hora, que no tengamos ningún estorbo en nuestro corazón, en nuestra mente, para recibir esta palabra que tú nos envías, Señor. Te ruego, Padre amado, que todos nosotros podamos ser edificados por medio de ella y que tu bendición sea manifiesta sobre nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Nos presenta la Biblia que somos las personas las representa en 4 campos, que justamente es parte del título de esta prédica, descubrir qué tipo de campo somos. Y cuando nosotros escuchamos esta parábola o leemos esta parábola, inmediatamente pensamos que se trata del evangelismo, que se trata de personas que reciben la semilla por primera vez en su vida y posiblemente tendrá una aplicación. Pero la Biblia no dice en ningún momento que se trata de personas que no conocían al Señor. Se trata de las personas que oyen la palabra de Dios, como todos nosotros. Así que de alguna manera esta parábola nos representa a todos y cada uno de los que estamos aquí. Y por eso es sabio preguntarnos, ¿qué tipo de campo soy? ¿Qué tipo de campo soy? ¿Soy el campo que da crecimiento y que da fruto al 100 por 1? ¿A qué representará mi vida? Bueno, cada uno de estos campos Jesús explica, siguiendo la lectura del capítulo 13, explica Jesús la parábola del sembrador. Dice literalmente en el versículo 18 en adelante: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino.
El otro grupo es el que oye la palabra, es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. El otro grupo, la semilla sembrada entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Así que explica claramente que cómo es esto. Lo que está sucediendo aquí simbólicamente se está esparciendo una semilla, se está esparciendo la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros va a tomar una actitud frente a esa palabra. Cada uno de nosotros es una representación de este tipo de campos. Cabe mencionar que los campos, por ejemplo, la tierra dura podría tranquilamente ablandarse si pasamos el arado. La tierra que tiene piedras, podríamos quitar las piedras para que la tierra se transforme en tierra fértil. Lo mismo haríamos con la que tiene espino, con la que tiene mala hierba, sacar la mala hierba antes de sembrar y esa tierra también sería fértil. Es decir que los 4 tipos de campos, los 4 tipos de personas podrían ser tierra fértil si descubren qué tipo de campos son. Si descubren a cuál representan. Y de esa manera la tierra se hará fértil y podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos atención y nos autoanalicemos a qué tipo de campo represento. A ese campo que no entiende la palabra, porque pareciera que fuera muy difícil, muy difícil de entender, de aplicar o de simplemente llevarla en los diarios vivir, o somos esa semilla que sí que la recibe con alegría porque es una palabra que bendice, pero no tiene profundidad, es muy superficial. La persona es superficial, es como que sí está bien, pero no tan bien. No le da el compromiso que requiere para que la semilla crezca y germine. Y que tenga raíces, porque ese es el punto de este tipo de personas que están ahí entre medio, tienen piedras y la piedra obviamente hace que se genere, la tierra esté más caliente y la semilla va a germinar más rápido, pero como está entre piedras no va a poder tener raíces. Y esa semilla, el sol, la fatiga, la va a quemar. Y el otro representa el grupo de las personas que tienen espinos en su campo y esta semilla también crece juntamente con los espinos, pero los placeres de la vida, las ocupaciones de la vida y el amor al dinero hacen que la semilla se ahogue, que no crezca. Y cada una de estas explicaciones que yo le invito a que usted lea el capítulo 13 de Mateo en su casa y lo medite, y saque conclusiones sobre esto, como todos nosotros que hemos en algún momento tomado esta decisión de ponernos qué tipo de campo represento, qué tipo de campo soy. Soy una persona superficial en la fe donde solo, recibo el bienestar del día domingo, en el día de hoy, del día sábado, y el resto de la semana hago lo que quiero, vivo como quiero, digo lo que quiero. Soy una persona que no tiene profundidad en la vida espiritual. Soy una persona que solamente me interesa que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios me ayude, que Dios me perdone, pero no estoy dispuesto a tener una profundidad en el espíritu frente a Dios. Y esa profundidad no se trata de la manifestación de los dones, sino que se trata de la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Porque ese es el punto principal. Porque en el último tipo de campo es la semilla que crece, representa a la persona que tiene profundidad en su vida, pero porque obedece la palabra de Dios. Hay palabras que se utilizan en esta explicación del libro de Mateo, el capítulo 13, y habla acerca de oír y además entender. Porque el primer campo, todos escuchan la palabra. Porque la semilla es una metáfora
del sembrador, que el sembrador tira la semilla, es una metáfora. No se trata de que alguien va a salir con una bolsa con semillas a sembrar. Se trata de alguien que escucha la palabra de Dios. Y de esa manera se está haciendo sembrada la palabra de Dios en los corazones. Pero depende de cómo son los corazones, es si la semilla va a crecer o no. Y la prédica de hoy consiste en eso, en descubrir qué tipo de campo, si tengo dificultades para poder aplicar los conceptos bíblicos en mi vida, si tengo dificultades para ser honrado, para ser honesto, para vencer la vanagloria, para vencer el orgullo, para poder estar realmente con sinceridad, decir la verdad en mis labios. Si estoy complicado con eso, entonces estoy descubriendo que necesita mi campo un tratamiento. Necesito sacar piedras, necesito sacar espinos. Tal vez en mi campo no está acondicionado para recibir y dar crecimiento, porque en el fondo no se trata tan solo de que la semilla germine, sino que la semilla dé fruto. Ese es el propósito, que la semilla dé fruto, que la palabra dé fruto en el corazón de una persona. No tan solo que crezca, porque así como crece, podríamos decir, claro, la que crece entre medio de las piedras, crece rápido, tal vez antes del campo de buena tierra, porque no tiene profundidad, la tierra está más caliente, se germina rápido la semilla, pero no tiene raíz. Y por más que sea una planta linda, se va a secar, no tiene otro destino. A menos que se quiten las piedras. Y se puede hacer. Porque obviamente tengo que descubrir primero qué tipo de campo soy. Porque cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a moldar, así como el ejemplo que le di del agua, nos vamos a moldar a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es como que a veces para hablar acerca de esto, decimos que el corazón del hombre tiene la forma de Dios y no puede ser llenado con nada, salvo con algo que tenga la forma de Dios, y que nuestra mente se amolde a la forma de Dios, para que así como el líquido se amolda al recipiente que lo contiene, también nuestro corazón pueda ser amoldado a la presencia de Dios, y nosotros podamos ser un reflejo de Jesús sobre la faz de la tierra. Quisiera que leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por lo tanto, nuestra mente debe ser trabajada para poder amoldarnos al deseo de Dios en nuestro corazón. Personas inconversas, cuando un amigo se convierte al Evangelio y esa persona se somete a la presencia del Espíritu Santo y cambia su vida, los que están afuera le dicen, te lavaron el cerebro. ¿Escuchó alguna vez? No, a vos te lavaron el cerebro. Ahí lavan el cerebro en ese lugar, tienen, no sé, es como, no sé qué tipo de jabón usan para hacerlo, pero le dicen esa expresión, a vos te lavaron el cerebro. Y no se trató de un lavado de cerebro, se trató de que la persona entendió que debía obedecer los mandamientos de Dios. Es simple. Pero cuando una persona está acostumbrada a vivir a la moldeada del mundo, cuando la policía lo para revisar los documentos y no los tiene al día, le pone un billete de 10,000 pesos entre medio de los documentos a ver si el policía agarra la plata y dice, bueno, vaya. Eso es moldarse al mundo, de ser deshonesto. Si te dan vuelto de más, qué bendición de Dios, me dieron vuelto de más. Y devolverlo es lo que corresponde. Eso es amoldarse a la mente de Dios y no satisfacer los deseos de la carne, que son siempre apuntando hacia lo contrario, hacia lo equivocado, hacia lo egoísta. Necesitamos amoldarnos con nuestra mente a la mente del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser un reflejo de Dios. Y esto tiene que ser un proceso, esto no es instantáneo.
Se necesita tener la capacidad para reconocer los valores cristianos y comenzar a luchar para que esos valores se penetren en mi vida y yo pueda tener eso a flor de piel. Si yo, como el apóstol Pablo le decía a la gente, le decía en esos tiempos antiguos, bueno, si alguno robaba, bueno, no robe más. Si alguno mentía, no mienta más. Haga las cosas como corresponden, porque todo ser humano tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Todos. Y de hecho, cuando un niño tiene 12, 11 o 10 años o 14 años y llega el momento de darse cuenta de lo bueno y de lo malo, es porque toma conciencia de que hay una ley interna, una ley moral que ha sido impuesta por Dios en su corazón y ese niño sabe que está bien de lo que está mal. Es instantáneo, no tiene que ser educado en eso, no tiene que formarlo para eso, simplemente tiene que crecer. Y cuando la conciencia se pone activa, entonces esa persona entiende moralmente lo que está bien de lo que está mal. Después su deseo de hacer lo malo siempre va a inclinar su corazón a desobedecer la ley que Dios se puso en su vida. Y cuando nosotros hablamos de sostener un avivamiento, es retornar a ese control de Dios sobre nosotros. Es decir, Señor, toma el control de mi vida. Yo estoy haciendo algunas cositas que no están tan bien. Y decirle, Señor, esto y esto. Y bueno, tenemos una lista re larga, ¿no? De cosas. Pero todo eso lo hacemos en un proceso para buscar santidad, para buscar consagración, porque sin santidad nadie verá a Dios, como dice la Escritura. Y esto es una tarea personal. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante de Dios. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él no va a decir, bueno, la culpa la tuvo tu pastor porque nunca te enseñó esto, sino que nos va a decir, bueno, la culpa es tuya porque nunca obedeciste a la ley de Dios. Que había de una manera inicialmente inconsciente en nuestra conciencia, pero que la llevamos al consciente cuando maduramos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando tomamos la Escritura y comenzamos a leer sobre todo esas partes de la Escritura que, bueno, no nos gusta leer, que son los deberes cristianos. ¿Sabe que hay una lista de deberes cristianos en la Biblia? ¿Sí? Bueno, hay 2 listas de deberes cristianos, no una sola. Y es un chorizo re largo. Y claro, cuando empezamos a leer esas listas, comenzamos a decir, ¿será que yo podré algún día tener todo tildada esa lista de todo lo que los deberes cristianos como corresponden? Bueno, el Espíritu Santo nos lleva lentamente a ese proceso, porque la renovación de nuestra mente es un proceso que provoca transformaciones. No son apariencias, son transformaciones, son cambios en nuestra conducta. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo transformaciones en nuestra vida, de que nuestra mente está siendo renovada. Para el mundo ese es un lavado de cerebro. Para nosotros es la intervención del Espíritu Santo en la vida de una persona que se somete a la voluntad de Dios. Al decirle, Señor, he vivido como he querido toda mi vida, pero de ahora en adelante te entrego el control de mi vida. Haz como quieras conmigo, Señor. Y cuando eso comienza a suceder, nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios y a entenderla. Y cuando esa conjugación viene, entonces estoy preparado para ser un campo que dé fruto. Y lamentablemente en el ámbito cristiano ha surgido una doctrina de prosperidad donde se ha tergiversado estos conceptos. Y cuando se habla de esto, todo el mundo empieza a pensar en plata. Me van a pedir dinero. Y la Biblia jamás coordina o señala la semilla con el dinero. La semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar la palabra, no plata. No sale a pedir plata, no es correcto decir, voy a sembrar en el ministerio. No, hermano, no es correcto eso. Es la palabra, la semilla. Nosotros no sembramos dinero.
no vamos a cosechar una planta de monedas, hermano. Nosotros debemos cumplir lo que dice la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios y estar atentos a que este concepto no se malforme en nuestro espíritu, para que no tengamos resistencia a ser una tierra que dé fruto. Porque ese es el problema. Si la semilla es el dinero, entonces va a haber mucho dinero como fruto y no lo quiero compartir. Y eso hace una resistencia que las personas digan, el fruto que mi espíritu tiene que provocar y se manifieste visiblemente en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. No es plata, hermanos. Y por eso necesitamos nosotros entender qué tipo de campo representa mi vida. ¿Estoy siendo un campo que puede producir buena tierra y va a dar fruto al 100% o no? Necesitamos nosotros tener tiempo de analizarnos, de reflexionar sobre esta condición. Porque vendrá un día no muy lejano en que, bueno, partiremos de esta tierra, hermano. Y como por coincidencia, ¿no? Ninguno de nosotros va a quedar de semilla aquí, hermano. Todos vamos a tener que partir, unos antes, otros después. Y todos vamos a tener que estar de pie frente al Creador y dar una cuenta estrecha de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho estando en el cuerpo. ¿Y qué le diremos al Señor? Lo que pasa es que era tan bueno estar en la iglesia, ser feliz, pero también hacer lo otro, ¿no? Era como un complemento perfecto. No, hermanos, nosotros debemos ser creyentes, sinceros delante de Dios, que amen a Dios, que amen su escritura, que representen a Jesús en medio de la gente. No hay otra forma de mostrar un testimonio coherente de que sirvo a Dios, que amo a Dios y que el mundo me odie porque soy mal vecino. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido que todo el mundo quiera hacerme daño porque yo soy una persona altiva, que no tiene capacidad de empatía con los débiles. No puede ser. El cristiano va trabajando porque va reconociendo, yo necesito sacar algunas piedritas de mi campo. Pregúntele qué tal lo suyo. ¿Tenés algunas piedritas por ahí? ¿Tenés algunas piedritas en tu campo, hermano? Mira que estamos necesitando un par de piedras para hacer ahí la parte de allá arriba. ¿Cómo están los espinos? ¿Hay espinos en tu campo? ¿Tienes una búsqueda profunda realmente de Dios? ¿O simplemente pertenecemos al club cristiano o nos identificamos genuinamente con la palabra de Dios? Bueno, son preguntas que yo me hago y que les comparto también a ustedes para poder entender si puedo vivir en este avivamiento que desea mi espíritu, porque ese avivamiento va a provocar plena paz en mi corazón. Puedo atravesar los momentos más difíciles en mi vida, pero si el Espíritu Santo está gobernando mi corazón, como consecuencia no voy a tener desesperación, voy a tener paz. Como consecuencia voy a tener esperanza. Voy a tener la manifestación del Espíritu Santo en mi vida que trae gozo, alegría, contentamiento. No significa que no tenga que esforzarme ni tener aspiraciones para conquistar el mundo, como se dijera, ¿no? Para llegar lo más lejos que pueda en la vida. No me restringe para alcanzar eso, pero mientras lo hago, mi corazón tiene que estar cuidado de no envanecerme y de no ser egoísta y de no pensar de una manera incorrecta los logros que pueda alcanzar. Cuando la Biblia dice que debemos ser transformada nuestra mente, lo último que hemos leído, que nuestra mente no se debe amoldar a la mente del mundo, porque la mente de Cristo es la que debe gobernar nuestro corazón. El amor hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? El amor hacia su pastor. Bueno, sí. Amén, sí. Sobre todo hoy que es el Día del Padre, ¿no? Bueno, mañana, pero estamos aquí hoy por esa razón. El amor hacia aquellas personas de la iglesia que, bueno, no todos son tan simpáticos y algunos son, y bueno, también lo amo, ¿sí? Pero cuando la Biblia nos dice que amemos a nuestro enemigo, nadie dijo amén.
¿Se dio cuenta? No. Cuando amamos al pastor, amén. Amamos a los hermanos, amén. Pero amar al enemigo, esa aquí es difícil, hermano. Y resulta que es una exigencia de la palabra. Poner la otra mejilla. Y ya no me está gustando. Se está haciendo más difícil cada vez. Pero es simple, hermano. Porque todo eso se supera cuando Jesucristo ocupa realmente el lugar principal en mi ser interior. Cuando realmente amo a Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Por eso busco primero el reino, hermano. Busco primero adorar, agradar, bendecir el nombre de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura en mi vida. No debo estar ocupado de que Él dijo, que no dijo, que fue, que vino. Yo debo hacer las cosas correctas. Yo debo buscar el nombre de Dios. Debo leer mi Biblia. Debo estar a cuenta con el Señor. Debo amar su obra para poder ser un campo fértil. Y un campo fértil en el orden espiritual no es tan solo una persona que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Cuando una persona es fértil espiritualmente, si no lea el Salmo 1, los primeros 3 versículos, que ese hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto en todo tiempo. Y todo lo que hace, prosperará. Ese es un campo fértil. Todo lo que hace prospera. Todo lo que vive siempre está fértil, siempre está perenne, sus hojas no caen, porque es una persona que tiene la capacidad de ser buena tierra. Todo lo que se siembra en su corazón, esa persona lo va a multiplicar al 100 por 1. Y no tan solo se trata de una vida cristiana, todo lo que hace en el ámbito secular, en su trabajo, en su estudio, lo que sea, también prospera. También crece, también trae bendición en su barrio, en su familia, en todas partes, amado hermano. Si usted no lo cree, compruébelo. Vaya alguna vez cuando va a comprar, entra a un negocio que esté vacío y compre cualquier cosa. Y al ratito se va a llenar de gente. Y usted lleva la bendición de Dios ahí. Es loco, hermano, pero es así. Es la palabra de Dios. Y por eso necesitamos saber qué tipo de campo representa mi vida, para poder hacer las correcciones, las modificaciones que se requieren, porque yo quiero ser tierra fértil. ¿Usted quiere ser tierra fértil? Necesitamos transformaciones en nuestro corazón entonces. Y esto es algo personal. Cada uno de nosotros debe tomar un tiempo para meditar qué tipo de campo es, cómo está realmente Dios obrando en mi vida. ¿Realmente la palabra tiene profundidad? ¿Mi relación de Dios está profunda o está en relación o en función de otra persona? Si esa otra persona no está, entonces no sirvo a Dios. Si esa otra persona va, entonces voy. Si esa otra persona no lo hace, yo tampoco lo hago. ¿Cómo es mi relación con Dios? Realmente busco a Dios porque amo a Dios, porque amo su palabra y porque tengo la esperanza puesta en mi corazón de que un día el Señor nos llevará a su presencia, o simplemente soy superficial y voy, pero no tengo profundidad, no tengo raíz. El destino de esa vida es que se seque, al menos así dice la parábola. Esa planta se seca y se muere porque no tiene raíces. Y en las raíces hablan de ese arraigo en la fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Soy salvo por Jesucristo y su sacrificio en la cruz. El derramamiento de su sangre trajo perdón sobre mis errores. Trajo perdón sobre todas las transgresiones que yo tuve, tanto espirituales como morales, porque no obedecía la ley de Dios escrita en mi corazón y yo hice lo que quise. El perdón de la cruz trae liberación sobre esa conducta. Es como ir sacando de a poco las piedras de ese campo. Es como ir cortando esas plantas que ahogan la verdadera semilla. Necesitamos reflexionar en nuestra vida cómo está nuestra relación con el Señor. Porque la renovación del espíritu es un proceso continuo de transformación interior que es guiado solo por el Espíritu Santo de Dios. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo habita en todos nosotros. En cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo.
Y por eso necesitamos ser reanimados en la fe, para que este fuego del poder de Dios se mantenga activo en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Qué le parece si en esta hora nos empezamos a sacar las piedras, lo que haya, esos corazones duros, endurecidos por el dolor, por el problema, por la dificultad que nos cuesta creer? Saquémonos esa dureza de nuestro corazón para que la semilla que es esparcida dé crecimiento y seamos tierra fértil. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo. Todos podemos ser tierra fértil. Y muchas veces en un proceso hemos sido tierra dura, después hemos sido tierra con piedras, después hemos sido tierra con arbustos y finalmente ya nos venció y ya somos tierra fértil, porque bueno, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Póngase de pie, por favor. Santo es el que está aquí en esta hora. El que oye y entiende la palabra de Dios es ese campo que representa la tierra fértil. Seamos fértiles en el Señor, para que prospere nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras amistades sean bendecidos por mi presencia, porque obviamente la mente de Cristo ocupará este lugar. Todos vamos en ese proceso y todos necesitamos descubrir qué tipo de campo soy, para que en esta noche, en esta oración, le digamos: Señor, la verdad que mi campo es mitad fértil, mitad piedra, mitad duro, o más duro tal vez. Cada uno tiene que identificarse. Y en esta oración decirle al Señor: transfórmame, cámbiame, Señor. Quiero ser fértil delante de ti. Oremos. Agradecemos, Señor, tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Tu mano poderosa, Señor, siempre ha sido puesta en nuestro favor. Nos has bendecido, nos has librado, Señor. Y en esta hora, esta reflexión de esta palabra, esta parábola, nos tiene que hacer pensar, Señor, acerca de qué tipo de campo soy, Señor. ¿Estoy realmente dando buen fruto? ¿Estoy realmente teniendo frutos al 30, al 60 o al 100 por uno? ¿Cómo está mi vida, Señor? Y esa realidad la conozco yo, Padre. Yo sé la dureza que hay en mi corazón. Yo sé hasta qué punto le he permitido al Espíritu Santo gobernar mi vida. Pero en esta hora, Señor, reflexionando frente a esta palabra, a esta semilla que ha sido esparcida en esta hora, Señor, quiero ser un campo fértil. Señor, quiero ser esa tierra fértil, esa persona que está plantada junto a arroyos de agua, Señor, donde su hoja no cae y donde da su fruto a su tiempo, Señor, porque todo lo que hace prospera. Señor, quiero ser ese tipo de tierra, Padre, para que traiga honra a tu nombre, para que traiga alabanza a tu nombre, en conjunto con la bendición que recae sobre nuestras vidas, Señor. De tu gracia y tu majestad sobre todos nosotros, Padre, y por fe, Dios mío, entendemos que tú estás trabajando en nuestro campo, Señor. Tú estás limpiando nuestras vidas, Padre, preparándonos para ser tierra fértil, preparándonos para que esta preciosa semilla que se esparce los martes, los jueves, los domingos, los devocionales, Señor, caiga en tierra fértil. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y por la honra que nos das de poder leerla y entenderla, Señor. Danos la gracia para obedecerla, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos por misericordia a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.